Nos encontramos nuevamente en esta oportunidad para seguir reflexionando sobre los contenidos que hemos planificado para el desarrollo del módulo. Los invito en esta oportunidad a que podamos estar dialogando sobre el modelo Blended Learning en la educación superior. Vamos a estar reflexionando sobre el impacto transformador que está teniendo esta modalidad en la educación superior. Y para desarrollar este contenido, hemos realizado una revisión de la literatura científica al uso. Nos ha permitido consultar diferentes publicaciones que están comprendidas en un marco histórico-lógico de inicios de siglo a la actualidad y que nos va a permitir un recorrido sobre diferentes investigaciones relacionadas con el posicionamiento de cuál ha sido el impacto que venía teniendo el modelo combinado, que en ocasiones todavía no era reconocido en sus inicios, cómo después se han desarrollado investigaciones sobre la adopción, cómo se han desarrollado investigaciones a solicitud de determinados consorcios, en el caso, por ejemplo, de Canadá, que lo vamos a retomar con una investigación de Ron Houston sobre la aplicación de esta modalidad, y posteriormente vamos a transitar por definiciones. Vamos a estar analizándolas, vamos a presentar una definición eh, que he ido desarrollando, y posteriormente vamos a ver cuáles son esas implicaciones dentro de un proceso de planificación de una asignatura. Como usted puede analizar, estas ideas están direccionadas al ejercicio final que usted tiene que estar desarrollando, de organizar dentro del sitio de Mil Aulas un curso bajo los fundamentos de la modalidad combinada. Comenzamos entonces, y para esto presentamos cuál es el objetivo. Lo invitamos a reflexionar sobre definiciones al uso y la implementación de esta modalidad en la educación superior. Para desarrollar estas reflexiones, queremos compartir con usted tres interrogantes. Analícelas, léalas, y vamos a ver cómo estas tres interrogantes nos van a permitir estar haciendo un análisis sobre la irrupción que está teniendo el aprendizaje combinado en la educación superior, cuáles son las posibilidades que ofrece este eh, modelo combinado de integrar a los estudiantes y de conectarlo de manera sincrónica y asincrónica, trascendiendo limitaciones espacios temporales, y cómo esta convergencia de diferentes entornos permite que los estudiantes puedan establecer procesos de comunicación sincrónica, asincrónica, poder hacer trabajo colaborativo, aprender en línea de manera individual, pero aprender también en línea de manera colaborativa, y integrar estos espacios también en la presencialidad para desarrollar procesos de innovación dentro de la formación profesional que están desarrollando. Estos aspectos entonces nos permiten analizar una primera realidad que hoy se le presenta a usted como profesor en la educación superior. Recordemos que la universidad en la contemporaneidad y a lo largo de su historia ha tenido la misión de preservar el desarrollo de la cultura. Ahora, en la contemporaneidad, ¿cuál es el sentido que tiene esa preservación y el desarrollo de la cultura? ¿Cuáles son las vías? Usted se va a desarrollar como profesor en una educación que hoy se genera en un contexto globalizado e interconectado. Y a partir de estos aspectos, ¿cómo usted puede entonces establecer un proceso de enseñanza, aprendizaje dentro de los entornos en línea, a distancia, presenciales, para generar una combinación? Estos criterios entonces nos llevan a acercarnos a una
primera investigación. Si bien es una investigación que fue publicada en el año 2013 y aborda un marco de adopción, creo que es importante que nosotros comencemos este estudio de un marco de adopción también reconociendo los inicios que en la literatura se reconoce para el aprendizaje combinado. Estamos hablando ya de inicios de siglo, cuando el presidente de la Universidad Estatal de Pensilvania expresaba que esta convergencia entre la instrucción que se daba en línea y lo presencial era la tendencia individual más grande, pero aún no reconocida dentro de la educación. Y fíjense también que la Sociedad para la Capacitación y el Desarrollo en los Estados Unidos ya en el 2003 predijo cuál era el impacto que podía tener el aprendizaje combinado en la educación superior. Y traemos a colación este estudio de Charles Graham y Goldfield a partir de los resultados que estos investigadores pudieron constatar en un estudio de caso, primero en 3 universidades, después en 6 universidades norteamericanas sobre la adopción e implementación del aprendizaje combinado por parte de la institución, los docentes y de los estudiantes. Esto es un punto de partida que nos debe guiar en este análisis que vamos a estar sosteniendo. Vamos entonces ahora a retomar otra investigación que ya había mencionado al inicio, que es la realizada por el académico investigador canadiense Ron Houston a partir de una solicitud realizada por un consorcio de universidades públicas en Canadá que estaba muy interesado en por qué, si en la literatura científica se declaraba que el aprendizaje combinado era transformador y ofrecía potencialidades para los docentes, para los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque este no se estaba aplicando en las universidades canadienses. Y este investigador hizo una revisión sistemática de 8 estudios publicados en Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, donde se abordan temas en correspondencia con la adopción e implementación del aprendizaje combinado y cuáles eran las potencialidades que este aprendizaje estaba generando, los requisitos para su implementación. Y esta es una investigación que ya recoge dentro de sus resultados que el aprendizaje combinado generaba mejores resultados en los procesos de formación, en la motivación, en la combinación de los programas de estudio, que una modalidad totalmente presencial o una modalidad totalmente en línea o una modalidad totalmente a distancia. Este estudio también nos permite entonces arribar a el análisis de estas primeras definiciones, donde vamos a estar estableciendo a partir de un recorrido histórico-lógico de determinados investigadores, puntualizaciones sobre el aprendizaje combinado. ¿Qué les quiero pedir en este logro del objetivo de reflexionar? Que usted pueda también ir anotando las ideas principales que se van recogiendo de cada una de las definiciones, que usted pueda asumir una definición que lo guíe en la planificación de el curso. Y esta definición que plantea Garrison y Canuca hace mención a un diseño de aprendizaje que ellos expresan en su definición una desviación significativa de cualquiera de estos enfoques. ¿A qué hago mención? A un enfoque totalmente presencial, a un enfoque totalmente en línea o a un enfoque totalmente a distancia. Y ellos plantean que representa una reconceptualización y reorganización de los fundamentos y la dinámica de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Y por qué? Ellos plantean que es importante en esta definición que
se debe analizar las diferentes necesidades y contingencias que se presentan en contextos que son específicos para plantear la integración o la combinación de estos enfoques. Y hace mención a que no es lo mismo plantear un aprendizaje combinado para una disciplina que para eh, una asignatura, que para el desarrollo de determinadas actividades, de recursos, y ellos expresan algo muy significativo, y es que no hay dos diseños de aprendizaje combinado que sean similares. Esto es, o idénticos. Y esto, como dicen los autores, introduce una gran complejidad. Un resumen de esta definición es un proceso que es complejo, es una desviación de los enfoques tradicionales de cómo se han concebido, y que no existen la planificación de dos cursos que sean similares a partir de las características y los contextos donde se desarrollan. Siuban, dentro de un análisis donde habla de la combinación de modalidades. Fíjense que seguimos hablando, hay una combinación de estas modalidades. Sin embargo, aquí se integran algunos criterios: aprendizaje a propio ritmo y aprendizaje basado en la web. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una modalidad entonces que está centrada en el estudiante, que el estudiante, al acceder a determinados recursos en la web, en este caso nosotros estamos hablando de una plataforma o de recursos que también puede estar disponible en la web, el estudiante organiza, planifica sus ritmos, sus espacios de aprendizaje, y como usted ve en esta definición aparecen métodos de instrucción que pueden ser para las sesiones presenciales o para sesiones que están mediadas por tecnología. Por lo tanto, expresa algo que también es significativo, que tenemos que tenerlo en cuenta: parte de un objetivo de aprendizaje en correspondencia con el contenido, y está muy relacionado con la experiencia y el estilo de enseñanza y las características de los alumnos. Hablar de aprendizaje combinado, tiene que haber una integración de modalidades. Segundo, los estudiantes, al acceder a ese recurso que está en la web, lo hacen en correspondencia con sus ritmos, aunque aquí no está declarado, lo vamos a ver después: tiempos y espacios. Son métodos de instrucción que combinan las sesiones presenciales o basadas en las tecnologías. Hay disponibilidad de diferentes herramientas. Por ejemplo, una wiki, ustedes la tienen a disposición en la plataforma de Moodle, el chat, el acceso a textos en línea, o yo le diría la hipertextualidad que permite generar los enlaces en la plataforma. Esta combinación tiene que ser pensada sobre los objetivos, sobre los contenidos, desde la experiencia del profesor y el estilo de enseñanza. También las características del alumno. Si vamos a la definición anterior de Garrison y Canuca, cuando nos decía que no hay dos diseños de aprendizaje que sean similares y integraba las contingencias contextuales específicas, ya aquí se presentan algunas contingencias: las características del alumno, los estilos de enseñanza, la experiencia del profesor, las formas de combinar en correspondencia con los objetivos y los contenidos para esa asignatura, y cuáles son los recursos que van a ser entregados en la web a los estudiantes para que estos, en correspondencia con su ritmo y los tiempos que el profesor establezca, pueda ir desarrollando el proceso de aprendizaje. Entonces, fíjese cómo se va relacionando esta definición del 2004 con el 2005, y tenemos la definición en el 2006 de Graham, donde establece que el aprendizaje combinado es la combinación de la instrucción presencial y la instrucción mediada, en este caso dice por computadora, que en el año 2014 se presenta un informe reconocido como el informe Horizon, donde hacía un análisis sobre las tendencias que debía asumir la educación superior en el corto, mediano y largo plazo. Y fíjense cómo ya desde el 2014 se decía que en 2 años, en 1 o 2 años, siendo una tendencia a corto plazo, la educación superior debía
integrar el aprendizaje online, híbrido y la colaboración como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos presenta Salinas Ibáñez en un colectivo de autores que el aprendizaje combinado es una educación que se establece con una parte en línea y donde los estudiantes, y aquí hay un crecimiento. Fíjense que antes habíamos hablado del ritmo, ahora aparece a través del tiempo, del lugar, de la ruta o el ritmo. Entonces ya tenemos una evolución y ahora reitero, términos importantes: tiempo, lugar, ruta, ritmo, para que los estudiantes puedan estar conectados, puedan estar desconectados, puedan estar aprendiendo en lugares diferentes geográficamente, de manera individual, pero también aprenden de manera personalizada. Y fíjense que hay un aspecto muy importante donde se habla de algún tipo de supervisión en estas modalidades a lo largo del itinerario de aprendizaje que va a estar desarrollando el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Son procesos de control y evaluación que se pueden desarrollar tanto en la presencialidad como en línea. Vamos a ver entonces estos autores que tienen una definición muy similar a la anterior, y fíjense que de nuevo habla de un programa de educación en que el estudiante tiene una experiencia de aprendizaje integrada que se lleva a cabo más o menos una parte en línea, donde el estudiante tiene control. Ahora se habla de quién es el que tiene control. El estudiante tiene control sobre el tiempo, el lugar, la ruta o los ritmos de aprendizaje. Y este al menos tiene una parte que se desarrolla de manera presencial. Fíjense cómo en los diferentes conceptos han ido apareciendo aspectos muy puntuales donde esta modalidad está centrada en integrar lo presencial con otras modalidades, línea a distancia. También podemos hablar de la virtualidad, que le otorga control al estudiante sobre el ritmo, el tiempo, el espacio, el lugar, que pone al estudiante en el centro del proceso de enseñanza, aprendizaje, que el estudiante puede estar creando comunidades de aprendizaje, esté físicamente en el aula o no esté, y esto lo puede hacer línea, lo puede hacer de manera sincrónica, de forma asincrónica, y estos son aspectos significativos. Aquí considero que hay también un aporte muy significativo y que se analizaba también en una de las definiciones cuando hablaba de objetivos, de contenidos, de la experiencia del docente, de los estilos de aprendizaje o la preparación de los estudiantes. Y fíjense que este investigador, Cabero, un reconocido investigador académico español, conjuntamente con Marín Díaz, reconoce que es una escenografía de comunicación. Y aquí hay un salto cualitativo. Por lo tanto, es importante que si el estudiante está en línea, si el estudiante está a distancia, siempre exista un espacio de comunicación unidireccional, pero un espacio de comunicación también horizontal, un espacio de comunicación colaborativa que contribuya a la formación. Y hay una cuestión importante que retoma y entonces habla de ruptura del espacio y el tiempo. Fíjense que para todas las definiciones, estos dos términos, espacio-tiempo, han ido estando presentes en la concepción de la definición que se ha planteado, y en este caso estos investigadores establecen un término que dice que armoniza los entornos para generar un ecosistema de formación. Entonces, si nosotros analizamos el significado de la palabra ecosistema, es la integración de diferentes seres vivos en un entorno. Por lo tanto, ahora hablamos
la integración o la creación de un ecosistema donde está el docente, el estudiante, los estudiantes, los diferentes tipos de tecnologías, los diferentes espacios que se puedan generar dentro, fuera del proceso de formación, con docentes que también pueden estar en otros contextos, con estudiantes que pueden formar parte de un programa que están en diferentes contextos, es decir, en diferentes países y forman parte de un proceso de formación, pero que combina estrategias de enseñanza y metodologías de aprendizaje y tecnología. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante. En una de las definiciones nos quedamos en objetivos y contenido. Aquí se habla entonces de la combinación de estrategias de enseñanza, metodologías de aprendizaje para guiar el uso de las tecnologías. Transitamos entonces hacia esta definición de 2020 de la Universidad de Northampton en Inglaterra. Considero que tiene un aporte muy interesante en este análisis que estamos haciendo. Y fíjense que ellos definen un aprendizaje combinado activo, le llaman blended learning activo. Y para esta universidad significa que este blended activo permite que los estudiantes aprenden a través de actividades que desarrollan su conocimiento en la materia y su confianza en la aplicación de estas habilidades profesionales. Veamos entonces la definición anterior de Gavero y Marín, donde decía que se crea un ecosistema formativo donde a partir de metodologías de enseñanza, metodologías de aprendizaje y la integración de la tecnología, los estudiantes aprenden. Fíjense cómo hay una similitud en las diferentes definiciones que hemos presentado y que, reitero, usted debe asumir una para guiar el proceso de organización, planificación de su clase. Es un aprendizaje, expresa la definición, es un aprendizaje combinado activo donde los estudiantes debaten ideas, experimentan, trabajan en equipo y reciben comentarios del tutor. Retornemos, ¿es un ecosistema? Sí o no. Decía otra de las definiciones, a partir de las características del estudiante, a partir de las características del profesor, a partir de generar un control del estudiante sobre el tiempo, el espacio, el lugar. Entonces, estamos haciendo un análisis integrador que nos permite reflexionar sobre las posiciones de estas definiciones que se están presentando en los diferentes investigadores. Y algo que quiero significar de esta precisión después de la retroalimentación dice, valoramos la comunidad, la colaboración, la flexibilidad y la accesibilidad, ya sea en el campus o de forma remota, podríamos decir sincrónica, también asincrónica, porque reconocemos los beneficios que aporta esta fluidez y esta flexibilidad del lugar horario para el estudio de nuestros estudiantes. Por lo tanto, aparece de nuevo lo relacionado con flexibilidad, con lugar, con horario, y estas son características principales de esta definición. Por lo tanto, vamos entonces a presentar una definición que he ido trabajando, que he ido construyendo a partir del estudio de otros académicos e investigadores que han definido el blended learning. Y lo establezco como el aprendizaje combinado integra intencionalmente. Fíjense que cuando es intencionalmente es organizado, es planificado, es pensado la enseñanza presencial y las experiencias de aprendizaje online. Cuando hago referencia a aprendizaje online, lo presento desde modalidades en línea, a distancia, y también puede tener un componente de virtualidad que crea un ecosistema que es formativo, flexible, se adapta a la realidad de los estudiantes, a los contextos, a las necesidades. Es dinámico porque facilita la interacción sincrónica entre estudiantes, docentes y contenido. Promueve el desarrollo de habilidades, la aplicación práctica del conocimiento y la colaboración, ofreciendo
flexibilidad temporal y espacial. En nuestra definición establecemos que el aprendizaje combinado fomenta una competencia digital y el aprendizaje crítico mediante metodologías diversas, estrategias de enseñanza variadas y un uso efectivo de la tecnología con el apoyo de la retroalimentación continua del docente. Hemos en esta definición tratado de integrar los aspectos más significativos que hemos estado estableciendo y que nos permitan determinar cuáles son aspectos didácticos metodológicos que dentro de esta definición que le hemos presentado, usted puede utilizar como docente para enseñar y aprender en esta modalidad. Y fíjense que estos son los aspectos que la definición anterior que le hemos presentado pueden ser cubiertos por ello. Integración de lo presencial y lo online, la flexibilidad y el dinamismo. Hay que generar interacción, hay que trabajar en el desarrollo de habilidades, y ustedes lo trabajaron en el primer módulo. Hay que establecer la colaboración como esencia para el aprendizaje. Hay que generar flexibilidad temporal y espacial para que el estudiante aprenda, contribuir al desarrollo de la competencia digital y pensamiento crítico, integrar metodologías y estrategias variadas para que el aprendizaje sea individualizado, para que el aprendizaje también pueda ser colaborativo y cooperativo, y el apoyo y la retroalimentación del docente es vital. Entonces, estos aspectos que hemos analizado de las diferentes definiciones nos permiten estar estableciendo un análisis que en su esencia tenía como objetivo reflexionar sobre el aprendizaje combinado. Aspectos que a modo de resumen puedo establecer. Si usted va a desarrollar una modalidad combinada, tiene que partir de que usted integra entornos presenciales, línea, a distancia, que usted va a lograr que en la organización planificación de su curso, los estudiantes no necesariamente tienen que estar presentes en un contexto físico para aprender, pero usted tiene que generar una escenografía de aprendizaje que permita que los estudiantes estén conectados o al estar desconectados tengan control sobre el tiempo, el ritmo, el espacio, el lugar para aprender, que puedan utilizar sus propias estrategias, que puedan aprender desde sus propios estilos a partir de el acceso que usted le da a determinados recursos, como decía uno de los artículos en la web, yo podría decir hoy en línea, para que de manera sincrónica, individual, asincrónica, colaborativa, puedan estar conectados para aprender. Estas eran las ideas que inicialmente quería compartir con usted sobre el aprendizaje combinado, sus definiciones, también estudios que han sustentado el impacto que hoy está teniendo esta modalidad para usted aplicarla en su desempeño profesional.